Bienvenido a Conversaciones Rockeras. Aquí hablamos de rock. Bueno, pues llegábamos al año 2003 y Iron Maiden nos presentaba Dance of Death. Quizá una de las peores portadas de Iron Maiden en su historia, pero un disco que vale mucho la pena. Cuando salió, yo como que lo prejuzgué y dije, más Maiden de lo mismo. Y la verdad es que con el tiempo me gustó más este disco porque sentía yo a un Iron Maiden renovado, más moderno, más heavy en algunas cosas. Pero que nos comente Gabriel, ¿qué opina de este disco? Sí, bueno, yo también, en cuanto vi la portada, dije, ¿qué pasó? ¿Quién hizo esto? La portada es la peor de Maiden, definitivamente, y eso, como que de entrada ya empieza mal la cosa, ¿no? Eh, Más o menos relacionado igual con lo que pasó con Blaze, estaba un poquito desconectado de la banda, aunque me había vuelto a entusiasmar cuando regresó Dickinson y sacaron el Brave New World, como que al poquito tiempo otra vez perdí un poco el entusiasmo, y cuando salió este disco lo compré, lo escuché, lo guardé como por 5 años, no lo volví a escuchar, pero ya después cuando de nuevo lo desempolvé y lo puse, concuerdo contigo, es un discazo, es un estilo diferente. Ya no quiero usar el término de rock metal porque eso es demasiado, no sé, crea mucha polémica, pero es un estilo, Pretencioso. pues exacto, sí, exacto, empieza de una forma lenta, luego sube. Aparte tiene unas canciones que yo creo que son de las primeras que hace Maiden en ese estilo de empezar con más acústicos. De hecho, por ejemplo, una canción que me encanta, es una de mis favoritas del álbum, es Journeyman. Esa canción, la forma en la que empieza y la que sigue, es súper buena esa canción. Y bueno, no se diga las otras, por ejemplo, también Dance of Death, la que le da el nombre al título del disco, también es una súper canción. Y la otra que también me gusta mucho es Facing the Sand. Y las tres las siento de un estilo similar, o sea, que empiezan calmadas, acústicas un poco, y luego cambian. Entonces es un disco muy completo. Los sencillos que sacaron de este disco me gustan, a diferencia de que, bueno, normalmente con Maiden sus sencillos nunca han sido mis canciones favoritas de sus discos, pero Wildest Dreams y Rainmaker son canciones rápidas, son buenas canciones. Y el disco en general es bueno, también, yo no sé, es un disco que le ha agarrado más y más gusto con el paso del tiempo, quizás incomprendido en su momento también, pero es un excelente disco. Y luego sacaron sobre este disco, bueno, por su gira, sacaron el disco en vivo de Down the Road, creo que se llama, y también muy bueno. Incluso en ese disco también canta Bruce Dickinson algunas canciones de Blaze. Y bueno, en general, mi opinión sobre el disco es que portada horrible, pero disco muy bueno, de lo mejor yo creo que ha hecho Maiden desde que regresó Dickinson. Perfecto. Edgar, este es uno de tus favoritos, según entiendo. Es mi favorito, punto. Y, y es muy chistoso porque nunca me lo esperé. Yo llegué, sí, por ahí igual del 2003, no había yo escuchado, vi el disco, dije, pues voy a esperar a que baje de precio. Y total, el chiste es de que pasó el tiempo, no bajaba de precio y de repente le perdí interés. Pero de repente compro, aquí es chistoso porque compro primero el disco en vivo, el Dead on the Road, y me sorprendió. O sea, me dejó de una pieza. Me dejó de una pieza el Lord of Flies, pero bueno, esa viene en el X Factor, pero el resto de las canciones increíbles. Entonces dije, bueno, a ver qué me perdí. Me regresé, ya estaba barato este disco y me quedé fascinado. Para mí es el mejor. Yo no estoy de acuerdo con lo que acaban de comentar de que es un disco lento, o sea, todo lo contrario. Empieza con un Wildest Dreams que tiene un tema que a mí en lo personal me agrada bastante, que es la cuestión de mandar a toda la fregada, agarrar el carro, lanzarnos corriendo a la carretera. O sea, la canción es padrísima, es acelerada, tiene cambio de ritmo, tiene un segmento para que la gente se prenda y ¡eh! 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 Fabuloso disco. Y el resto de las canciones son igual maravillosas.
el Rainmaker es otra cosa también sencillamente fabulosa. Todos podemos cambiar. O sea, las líricas que trae este disco son una chulada. El No More Lies, creo que, no es cierto, el No More Lies también es una canción sasa maravillosa. La única que me enfría un poco es esta de Montsegur, porque como que la oigo así medio monotonona, pero está padre, es pasable. Y de repente viene la que le da el nombre al disco, y es ahí donde yo siento que abusa Iron Maiden, y ha abusado desde y hacia atrás y hacia adelante, con esas canciones tipo juglar, ¿no? Que empiezan como con sonidos muy medievales, ¿no? Tararara, 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 que bien puedes cerrar los ojos y te puedes imaginar en una villa, en el medievo, donde de repente viene aquí el juglar y atrás la corte de gente siguiendo al jester, ¿no? Al bufón de la corte, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras es una canción padrísima. Lo que sigue después sigue siendo también maravilloso, el Gates of Tomorrow, una canción que nunca han tocado y espero que jamás toquen en vivo para que nos quedemos con esa sensación de una canción súper original. El New Frontier también es maravilloso. Es más, me regreso tantito. Gates of Tomorrow tiene uno de los mejores intros. Una lírica muy padre en las guitarras. El New Frontier también es padrísima. El Passchendaele, eso es una obra de arte. Es una obra de arte que lo transporta uno a la... Y es ahí donde te das cuenta que uno de los temas recurrentes de Iron Maiden, y bueno, ya en el siguiente disco lo hablaremos, pero uno de los temas recurrentes es la guerra. Yo creo que es una cuestión muy de la cultura inglesa, el haber pasado por la Segunda Guerra Mundial, por la Primera Guerra Mundial, que esta es de la Primera Guerra Mundial, es algo que ya traen en su DNA y en su sangre, y la verdad, entonces, a cada rato lo mencionan, a cada rato le hacen un himno, y es muy merecido. Es una canción padrísima. El Face in the Sand también, a lo mejor se oye un poquito similar a una de las canciones, no me acuerdo si es New Frontier, pero es pasable y es muy padre. El Age of Innocence también es una gran canción. Y finalmente el Journeyman, que es un parteaguas, donde de repente se avientan una canción acústica. A mí me gusta más la versión en vivo. De repente, no sé si es Adrián, seguramente es Adrián, se avienta un requinto de guitarra como tipo flamenca, como guitarra clásica maravillosa. Punto. El disco es una chulada, se me hace súper original. A mí se me hizo una gran sorpresa desde que abre hasta que termina. Es acelerado, es vertiginoso, nunca pierden el ritmo, nunca se meten en canciones progresivas. Si acaso esta de Passchendaele, pero no se me hace progresiva porque es la guitarra con la que abre es 100% antiprogresivo metal. Es padrísimo, el disco es padrísimo, me quedo sin habla. Sí, cuestionable la portada es horrible. Yo pienso que si no es la más horrible, es la más horrible después del Virtual Eleven, con esas orejas que le pusieron, que le dibujaron a Lady, que son horribles, que parece una señora de 60 años que ya se le colgaron todos los lóbulos por los aretes de piña que se ha puesto. Pero entre esa cosa y esta cosa del Dance of Death, sí se agarran a golpes para ver cuál es la portada de las más horribles, pero hagamos un lado las portadas horribles. El material que trae adentro es infinitamente hermoso, es una joya, es una preciosidad. No somos dignos y tenemos de repente que hacer una pausa para decir, gran disco. Coincido que es un gran álbum. Tal vez es de mis favoritos. Yo creo está en el top 3. Aquí lo que, aparte de la portada horrible, estaba muy de moda hacer ese tipo de ilustraciones en 3D y hay muchas que están en esa idea y son malas. O sea, tal vez en ese momento eran como novedosas, pero pasaron 2 años y dices, esto es horrible. Y era llamativo, ¿no? Por la cuestión de, órale, esto se ve hecho en computadora, etc. Pero a nivel musical es extraordinario. Aquí es muy remarcable algo que es muy Dickinson. Dickinson es más que un gran artista, un gran cantante, es un gran contador de historias, es un storyteller. Es alguien que se vuelve un personaje y te cuenta algo y te metes. O
O sea, él puede ser cualquier personaje de sus canciones y tú las vives. Esa es una de las grandes virtudes en tanto álbum y mucho más en vivo. Y este álbum tiene mucho de eso, de evocar con las melodías alguna época. Aquí retoman eh, muchas cosas folclóricas muy inglesas, cosas medievales, eh, sobre todo en Dance of Death, está contando una historia. Y, y en la parte inicial, antes de que explota la canción, eh, tienes de lo mejor que ha compuesto Maiden y de lo mejor que ha interpretado, en mi opinión. Y tienes un desarrollo, un desarrollo muy sólido, pero tienes a Dickinson cantando de una manera que cada sílaba la está sintiendo, la está interpretando de una manera distinta. Nada es plano, eh, cada palabra tiene una intención y cuando lees la letra dices, ok, esto lo está viviendo Bruce. Entonces, eso es lo que lo hace eh, mucho, muy superior a sus anteriores trabajos y posteriores en cuanto a ese aspecto. Otra cosa, creo que en este punto de la voz de Bruce Dickinson, a sus 50 y tantos años, llega a su clímax. Mm, Parecería que él tomó algún tipo de coaching o de clase y llega muy alto y muy bien. Llega mucho mejor que en los 80. Si recordan, en los 80 de repente se le iban las notas en vivo. A partir de este momento es muy sólido y ya está en una edad madura que muchos cantantes pierden la voz. Y sobre todo en Dance of Death, da un pasaje donde va muy agudo y se escucha pleno. O sea, no tiene nada que envidiarle a voces más agudas en cuanto a rango como Michelle Kiske de Halloween o incluso un Halford, pero aquí suena mucho más sólido que, que cantantes más jóvenes. Entonces, para mí es lo más remarcable, esa cuestión de Dickinson contando historias y amalgamando toda la canción con la letra. Eh, Concuerdo que es con Edgar que es un gran álbum. Eh, tiene canciones variadas, pero yo me quedo sobre todo con uh, Rainmaker, Dance of Death, Passchendaele y Journeyman. Journeyman es un gran cierre. Es un gran cierre también en una onda folclórica. Y, y eh, este álbum solo le falta tener una mejor portada para, y a tal vez la época no le ayuda para ser más legendario. Creo que tiene en contra que fue en el 2003, en donde el heavy metal estaba en un momento bajo. Hubo como un revival tiempo después, unos 3 años después, pero en ese momento Maiden estaba diciendo, seguimos haciendo heavy metal y por convicción, ¿no? No está de moda ni nada. Entonces fue fue un statement muy fuerte el sacar un álbum tan fuera de lo que hicieron en Brave New World y, y arriesgarse a ser un poquito más melódicos. Eh, yo lo veo como un álbum muy redondo. No voy a decir mucho de la portada porque ya lo dijeron todo, no hay cómo ayudarle a la portada, pero no desmerece lo que es el disco, a final de cuentas lo que nos interesa es lo que viene adentro. A mí se me hace un discazo, es de mis favoritos. Mucha fuerza, mucha potencia. Sí es cierto que acude mucho a estas melodías y largas y todo, pero bueno, creo que es el trademark de Iron Maiden, siempre lo hemos escuchado. Lo hace un poquito más largo, pues sí, pero no desmerece el disco. A mí se me hace un excelente disco. Journeyman en vivo, véanla al rato, escuchen la mañana, es una super canción en vivo, me gusta más que
que en el disco. A mí me encanta que Bruce y Harris me cuenten historias. Siempre lo han hecho, y en este caso no es la excepción, ¿no? Las batallas con Montsegur, con Passchendaele y Facing the Sun. En este disco creo que nada más hay 2 canciones que no son de lo mejor, que una curiosamente la escribió Nico, que tenía, pues, creo que es la primera vez que escribe, que es New Frontier, y Age of Innocence no está tan buena. El resto del disco es estupendo. Su gira de ese disco también es muy, muy, muy buena. Creo que este es el último disco del Iron Maiden que por lo menos yo interpreto y conozco desde el principio. Lo que viene después es un Iron Maiden totalmente diferente, hay que verlo con otros ojos, pero para cerrar esa etapa, que yo así lo catalogo, me parece un fantástico disco. En su momento la revista Kerrang, la famosa revista inglesa, le dio 5 estrellas de calificación a este disco, porque realmente es un discazo. Yo no recuerdo que Iron Maiden haya hecho esa gira en México. ¿Ustedes recuerdan? ¿Saben si vino a México? No. Creo que no vimos ni esta gira ni la de A Matter of Life and Death. No vinieron a México, ¿no? No. Ok. Bueno, pues seguimos con otro disco, el A Matter of Life and Death. Para muchos fans lo consideran como un disco de los mejores logrados por Iron Maiden. Algunos dicen que es un disco conceptual. La portada se me hace extraordinaria. Y Gabriel, ¿tú qué nos dices? Pues este disco, bueno, acaba de decir yo que el Dance of Death es de lo mejor, pero ahorita que me estoy acordando, cuando salió me gustó prácticamente la primera. Fue un disco que, pues, no sé, quizás por la forma en la que está hecho, por lo que entiendo, lo hicieron casi grabándolo con pocas tomas, no tiene mucha producción, no tiene mucha mezcla. Entonces yo no sé si eso mismo también hace que el sonido sea más a lo que conocíamos de Maiden en sus años iniciales, pero es un gran disco. La temática definitivamente es guerra. Tiene canciones, por ejemplo, la de The Longest Day, que es sobre el D-Day, el día que llegaron los aliados a Normandía. En general, los temas de este disco son relacionados con esto, con la guerra, pero es para mí un disco redondo. Este sí, para que veas, es de los que de principio a fin no me brinco con ninguna canción. Todas me gustan de alguna forma, unas más que otras, pero no encuentro una que diga, uy, esta a lo mejor fue nada más una de relleno. El disco es largo, sí es largo, dura como 70 y algún minuto, 72, algo así, pero tiene canciones muy buenas. Aquí, otra vez nuevamente hablando del término del rock metal o lo que sea, pues sí tiene unas canciones que cambian, su estructura empieza lenta, luego sube, luego baja. Mi canción favorita de este disco definitivamente es For the Greater Good of God, que afortunadamente la tocaron en la última gira, en la de The Best of the Beast. I'm sorry, perdón, Legacy of the Beast, perdón, se me trabaron las palabras. Bueno, esa es para mí la mejor canción del disco. Hubiera sido excelente ver esta gira, porque como, bueno, ustedes saben, tocaron el disco completo y creo que es el único con el que lo han hecho. Yo no estoy seguro que no lo han hecho con ningún otro disco que lo toquen completo, y ojalá algún día escuchemos más canciones en vivo de este disco, porque, bueno, yo nada más mencioné ahorita For the Greater Good of God. The Reincarnation of Benjamin Brigg es otra super canción también, que de hecho creo que es el sencillo del disco. Bueno, de hecho es el sencillo del disco, y tiene otras que son un poquito más, más rápidas. Different World es más rápida, y en general es un disco muy bueno. Yo este disco le pondría un 9.5 de 10, es super disco. Perdón, contrario a lo que está comentando aquí Gabriel, disculpe. Este disco en su momento igual lo compré esa edición que traía un DVD y el disco. El DVD está muy padre porque es como un documental que te platica cómo lo grabaron, etcétera, etcétera. Y te platica también, bueno, ellos te platican
qué onda con algunos de los temas, ¿no? Por ejemplo, la que me llama mucho la atención es esta, la de Out of the Dark, ¿no? La de Bright, no es cierto, espérenme. Out of the Shadows, que me parece que trata sobre el nacimiento, ¿no? Donde está el embrión, bueno, está el bebé adentro del seno materno y de repente sale y dice que es más, no me acuerdo si es Brighter Than a Thousand Suns, donde de repente es un brillo así incandescente y es la experiencia de nacer, que obviamente todos olvidamos, que dicen que es muy traumático, pero bueno. El chiste es de que, bueno, como siempre he dicho, Iron Maiden es la banda más culta que tiene el heavy metal. Todas sus canciones son literatura, están basadas en películas, están basadas en series, están basadas en cosas de pura cultura. Pero bueno, el disco para mí arrancó muy bien. Hoy ya lo escucho y sí, se me hace muy largo. Ya se me hace mucha paja de como cuando estaba uno en la prepa y tenía que aventar un trabajo y que le echaba paja y paja y paja y paja y paja porque creía uno que iba a pasar por el peso del trabajo. Y aquí, tristemente, yo siento que a partir de este disco empiezan los excesos. Empiezan los excesos en las duraciones, habrían unas canciones que podrían haberse recortado, habría unas canciones que deberían ya ni siquiera de estar. Recuerdo en su momento que sí me gustó bastante, reitero, ahorita no sé, algo pasó, pero siguen también ya el patrón de que abren las canciones, abre el disco con la típica canción vertiginosa, acelerada, sabrosona de Adrian Smith, y de repente dan paso a algo. Digo, lo vimos desde el Brave New World con la del Wicker Man, en el pasado que estábamos platicando, el Wildest Dreams, y ahorita con Different World, pues es lo mismo, es el mismo patrón que va a seguir a lo largo del camino, que se rompió aquí en este último disco. Pero bueno, regresando al Matter of Life and Death. Una gran portada dibujada por Tim Bradstreet, que viene siendo un dibujante de cómics, o más bien de portadas de cómics, que fue muy famoso en esa primera década del siglo XXI. Muy padre, el tema obviamente es de guerra. Pero para mí, tristemente, el primer sencillo, que fue la reencarnación de Benjamin Bragg, la odié desde que la escuché y hoy es una de las primeras que me brinco. No se me hace el Maiden, no se me hace un Maiden correcto. Se me hace un intento muy, muy, muy malo de improvisar en otra cosa. Reitero, hoy me aburre, pero tiene dos canciones que me enloquecen, que es esa de Different World, y la que fue una verdadera sorpresa y la que verdaderamente me destruyó fue Lord of Light. Es una canción que que yo, para mí, es como la segunda parte o la continuación o la saga, así como estamos hablando de Blade Runner y luego Blade Runner 2049, tenemos The Number of the Beast y y varios años después, o veintitantos años después, Lord of Light es un canciononón maravilloso. Cedo la palabra. Sí, de hecho, después de que el Dance of Death lo escuché, digamos que ya como que metido en el mundo del metal, y fue un gran golpe, un buen golpe. Digamos que es distinto cuando vives el momento del álbum a cuando lo escuchas que salió hace 20 o 30. Entonces, eso cambia mucho la impresión que tienes de un álbum. Y el A Matter of Life and Death, me dio una muy buena impresión, porque siento que la banda quiso renovarse. Digamos que hay mucha investigación científica en cuanto a qué hace que una canción, bueno, que un grupo pegue más que otros o que guste más que otros. Lo que han encontrado es que después de cierta experimentación, un grupo o artista llega a digamos que a una conclusión de que esto es lo que vamos a hacer y lo vamos a explotar una y otra vez y una y otra vez. Y Iron Maiden lo hizo en los 80 y trató de adaptar su fórmula en los 90. Y no salió tan bien el experimento, como habían dicho antes, que el X Factor fue un experimento, que sí lo fue. En este punto del 2006, creo que
después de toda esta experimentación de los 90 y principios de los 2000, dijeron, ok, tenemos nuestro estilo, pero vamos a hacerlo un poco más sofisticado, que es lo que yo percibo. Canciones más largas, ¿cuántas tenemos? Tenemos eh, una, por lo menos son 4 canciones, 5 canciones que duran más de 7 minutos. Desde afuera dices, ok, es un exceso. Ni que fueras Dream Theater o algún grupo así que está clavado en la onda progresiva. Y aquí es como que algo que hay polémica de que, ok, esto suena progresivo, pero no se ve como progresivo, ni se escucha como progresivo, pero es largo, tiene cambios, tiene otro tipo de arreglos. Entonces, está como en un mundo entre el progresivo y la música más sencilla, por decirlo. Un heavy metal más cuadrado. Entonces, esto es lo que le da una personalidad distinta a este álbum, que es buscar un nuevo patrón, que es lo que ha hecho Iron Maiden, buscar un nuevo patrón que repitió desde aquí, ya como una fórmula. Entonces, a mí me gustó mucho, sobre todo las canciones, la que es The Legacy, For the Greater Good of God, eh, Brighter Than a Thousand Suns y The Longest Day. Son de mis favoritas de este álbum. Eh, el sencillo de Reincarnation of Benjamin Brett, mm, fue extraño escuchar una canción larga como sencillo, pero para mí fue una impresión buena de, ok, una banda que ya tiene tanto tiempo se está aventando a salir de su zona de confort y para mí eso pues me habla de un músico que no se burla de sus fans, que dice que no es alguien que Harris podría decir, vamos a fusilarnos, ¿qué será? El, ¿Qué les gusta? El Power Slave. Vamos a fusilarnos ese y seguro vamos a tener mucho dinero y muchos fans antiguos que se van a eh, congratular con esto. Pero no hacen eso, o sea, tratan de ir más allá y ser un poco más artísticos en cuanto a su música. Como decían, no hablan de temas típicos, hablan de literatura, hablan de referencias cinematográficas, hablan de temas históricos. Entonces, es una música muy ad hoc a estos temas, a este contexto. Y sobre todo que eh, póngalo en un contexto histórico. eh, en esta época ya, eh, ya se ve mejor un tipo de metal que sea más elaborado. Entonces, creo que Iron Maiden tuvo muy buen ojo de saber adaptarse a un sonido más moderno. Este disco para mí es no sé si decirlo, no me gusta mucho la palabra del nuevo Iron Maiden, pero el Iron Maiden diferente al Iron Maiden del que estaba acostumbrado, el Iron Maiden de los 80s. Debo reconocer que sí fue un disco que lo tuve que escuchar 3 o 4 veces para entender qué me quería decir Harris, Bruce y compañía, con esta nueva manera de hacer música. Sí es entendible que estábamos enfrentándonos a canciones más largas, más elaboradas, pero tampoco es nuevo. Sí, desde Phantom of the Opera, que dura 7 minutos y cachito, los invito a revisar toda la discografía de Iron Maiden y por lo menos en todos los discos tienen 1 o 2 canciones que están entre los 6, 7, 8 minutos. Entiendo que estos discos pues ya tienen 3 o 4 y no, y no solamente de 7 minutos, sino de 8, 9 o 10 minutos. Después de varias escuchadas, quise entender qué me estaba diciendo Iron Maiden y me terminó gustando, ¿no? A veces pienso que fue por tanta repetición, bueno, pero sí es un disco muy elaborado, siguen con sus historias, que a mí eso sí nunca me va a dejar de gustar de Iron Maiden, The Pilgrim, The Longest Day y For the Greater Good of God, como dijo Gabriel, me fascina, es una súper canción, me da mucho gusto haberla escuchado en vivo, un poco extrañado que
pues que la mayoría de los fans estaban un poquito desconcertados y esta canción, ¿cuál es? Yo estaba fascinado. A partir de aquí, pues ya vamos a entender a Iron Maiden de una manera diferente, en esta estructura ya muy conocida, que sí, repito, sí me costó un poquito de trabajo, pero sí, a final de cuentas me parece un muy buen disco. Out in the Shadows es la que a mí menos me gusta, el resto me parece estupendo. Bruce está muy bien, Harris como siempre, Nico creo que empieza en esta parte más de impactar más en las canciones y sí entiendo que es un nuevo Iron Maiden. Ok, pues fue una lástima que no viéramos esa gira en México. La verdad es que todas esas canciones de este disco valen mucho la pena. Mucho fan piensa que es probablemente uno de los mejores discos de Iron Maiden en los últimos 20 años. En el 2010 viene otro disco de Final Frontier, pero bueno, yo me reservo la opinión, no vamos a hablar de ese, pero para mucho fan de Iron Maiden fue como que un resbalón. Aunque hay dos canciones que creo que valen la pena de ese disco, Talisman y La Isla de Avalon, que le gusta mucho a Edgar Durán. Me fascina. Pero, pues, bueno, yo ahí lo único que digo es que está heavy, pero de repente Harris, en su afán de meter cosas así medias progresivas, pues truena un poco la canción. Eso nos lleva al 2015 y llegamos a Book of Souls. Y Gabriel, ¿tú qué me comentas de ese álbum? Pues, bueno, este disco salió después de muchos años. Hasta ese momento era el mayor espacio entre dos discos de Iron Maiden. Entonces yo creo que había una expectativa grande, además de que, como ustedes saben, un año antes habían dicho, o se había anunciado que Dickinson lo habían detectado el cáncer en la garganta y entonces, o la lengua o la garganta, no recuerdo, creo que la lengua. Y entonces era un disco como que con mucha expectativa, muy esperado, yo creo. Y además, por lo que también dijiste, Armando, era un disco que venía de uno anterior que no había sido tan bueno, el Final Frontier. También yo creo que es un disco no es de los mejores de Maiden. Entonces la expectativa era alta. Y yo recuerdo este disco cuando salió, también ya había resurgido, yo diría, todo lo del vinil, ¿no? Los discos de vinil y todo este rollo. Entonces yo, pues sí lo ordené mi disco en vinil, mi disco, mi CD, todo ese rollo, ¿no? Y ya una vez que lo tuve, es un disco largo, definitivamente. Hasta ese momento era su primer disco doble. Entonces sí también, pues, no era un disco que te podías aventar en una sentada, ¿no? Tenías que escucharlo 2, 3 veces y aparte en sesiones, ¿no? Entonces sí, es difícil de digerir un poquito, pero, por ejemplo, a diferencia del nuevo del Senjutsu, este fue un disco que yo creo que para mí a la segunda vez me gustó en general. Digo, tiene canciones que sí creo que pueden considerarse de relleno, que a lo mejor si los hubieran quitado, el disco sería mejor y aparte más fácil de escuchar, pero tiene por ahí dos canciones que para mí son de lo mejor que ha hecho Maiden en los últimos 20 años, desde que regresó Dickinson. Uno es The Red and the Black, que es una canción larga de 13 minutos. Esta canción la tocaron en su gira, en la de The Book of Souls, y es una súper canción. Bueno, a mí se me hace. Incluso recuerdo yendo a ver este concierto, lo pude ver en las dos, le llaman las dos legs de la gira, y la verdad la interpretación en vivo y estando allí en el lugar, te dejaba paralizado, ¿no? Era súper canción y súper interpretación, muy larga para algunos a lo mejor, pero a mí me encanta The Red and the Black, creo que es una gran canción y a lo mejor ya con mucho de lo que, bueno, voy a sonar repetitivo, pero del famoso prog, ¿no? Así de que empezaban de una forma, luego cambiaba, bueno, subía el tiempo, luego bajaban otra vez. Es una súper canción esta. Y la que puede también prestarse a debates, porque a lo mejor hay gente que dice es demasiado larga, pero a mí me encanta, es Empire of the Clouds. Para mí esa canción, si Maiden se hubiera retirado después de este disco, para mí había sido un broche de oro para cerrar su carrera. Me encanta la canción, incluso cuando
la escuché la primera vez, me llamó mucho la atención, obviamente, por instrumentos que antes no habías escuchado en una canción de Maiden, el piano, los violines, todos esos instrumentos que pues no son de Maiden, pero es una canción que, y aunque es muy larga, la puedo repetir y no me aburre, no me cansa. Es una super canción y obviamente por el tiempo que dura esta canción, yo no creo que algún día la toquen en vivo, desafortunadamente, pero a mí se me hace, y vuelvo a usar el término sin querer abaratarlo, una obra de arte, una obra maestra. Ya después vienen otras canciones que, pues, unas son más regular zonas, no tan buenas, pero me gusta, por ejemplo, que es una canción que también no suena tanto al Maiden de siempre, Tears of a Clown, que es una canción hecha, basada en Robin Williams, que se acaba de suicidar un poco de tiempo antes. Me gusta, suena diferente. No me gusta mucho el sencillo con el que se estrenaron, con el de Speed of Light. Y bueno, y eso yo creo que ya lo había dicho. Los sencillos de Maiden nunca han sido mis favoritos en cada uno de sus discos. Y bueno, hay otros que también son buenas, The Book of Souls. Es un disco bueno, no es de lo mejor que han hecho en la segunda etapa de Dickinson con la banda, pero esas dos que yo mencioné, The Red and the Black, Empire of the Clouds, no me canso de escucharlas, son súper canciones. Y bueno, y aparte hay que tomar en cuenta, cuando Dickinson grabó este disco, era cuando estaba con el cáncer en la lengua. Entonces, si hay canciones que soy incluso la voz un poco forzada, bueno, a lo mejor Leo nos puede dar más detalles sobre eso porque él es cantante, pero sí, como que se alcanza a percibir algo. Y bueno, será esa mi opinión sobre el disco. Perdónenme que haga yo una analogía con el rock progresivo, pero a mí se me hace que este disco es para el heavy metal lo que discos como el Tales of Topographic Oceans de Yes o el Works de Emerson, Lake and Palmer es para el progresivo. Exceso. Sin embargo, es Iron Maiden y no se les disculpa, porque no se le disculpa nada a alguien que no tiene nada que pedir perdón ni tiene que disculparse. Pero tome, es un disco excesivo. Yo sí creo que se podrían quitar algunas canciones. La que abre es una canción muy buena, If Eternity Should Fail, muy buena. Empieza ominiosa, amenazadora, de repente acelera y de repente regresa a los ritmos. La que sigue, a diferencia de Gabriel, a mí sí me gusta mucho, la de Speed of Light, me agrada bastante, es la típica, reitero, la típica canción vertiginosa, acelerada de Smith y Dickinson, que para mí cubre perfectamente la cuota, palomita. Las que siguen empiezan a como que ya volverse un poco tediosonas. Realmente yo sí hubiera quitado algunas cosas. A lo mejor decirle al grupo, oye, mijo, pues haz lo mismo que hizo Radiohead. Ellos cuando sacaron su Key Day traían un chorro de canciones, entonces dijeron, bueno, vamos a partir, una mitad la sacamos este año y la otra mitad la sacamos el año siguiente con la Amnesiac. Aquí a lo mejor debieron haber hecho lo mismo. Oye, tenemos 80 y tantos minutos de música, es muy buena, es muy buena. A lo mejor meterle orden a las canciones y sacar 2 discos en tiempos diferentes. Pero bueno, el punto es, estoy de acuerdo, abre muy bien, de repente como que se arrastra, y una canción que sorprende, que nos mata a todos, que son 13 minutos gloriosos, es esa de Red and the Blue and the Red, o de Red and the Blue, no me acuerdo, de Red and the Black. Es una maravilla de canción. Yo cuando lo estaba escuchando decía, pues sí, se oye bien, pero ¿qué me quieres decir, Harris? O sea, ¿hacia dónde vas? ¿Qué es lo que...? Y de repente cuando entra el cambio de ritmo y cuando cambian las líricas, ¡oh! ¡Qué maravilla de canción! Es fabulosa. Si este disco solamente trajera esto, cerraba con un broche de oro, tal cual. Y finalmente la controversia, y me voy a brincar, no voy a hablar de Tears of the Clown porque Robin Williams me caía mal, y aquí pues X. Pero la de Empire of the Clouds es una canción que se tiene que escuchar con mucha tranquilidad, mucha calma, porque sí es imponente, intimida, pero es una gran canción, ¿eh? Es una gran canción, los cambios que tiene,
Sí, como dice Gabriel, arranca con un pianito muy interesante, tocado por Bruce. Y aquí debemos entender también, ponernos en los zapatos. No me acuerdo si ya estaba saliendo del cáncer, si ya había salido, o estaba apenas pasando pero el punto es, aquí se nota esa sensación como de tristeza, de algo está pasando. Como dice David Bowie en su última canción, Something's Very Wrong. Aquí algo así también, ¿no? En esta canción, pero de todas maneras no le quita lo majestuoso a la canción. La historia que cuenta, como decía Grado, es también maravillosa. Esta historia de esos imperios que habían en los cielos, que eran estos bombarderos enormes que tenía la flota británica. Es muy buen disco, es excesivo, no se puede, como lo dijeron, no se puede escuchar en una sola sentada, sí tiene que ser digerido, e incluso también, si uno lo compró en CD y pone el primer CD, tiene que cortarlo y irse a descansar y luego volverlo a escuchar. Pero esa de Red on the Black es una joya de canción, una maravilla. Coincido que es un álbum muy bueno. Repite mucho del nuevo patrón que mencionaba antes, que es este patrón de canciones largas. El anterior a mí sí me gustó bastante, pero no tiene un plus. O sea, no dices, ok, ¿qué más me vas a mostrar? En sí hay, en el The Book of Souls, sí hay un plus que es la majestuosa Empire of the Clouds. Son 18 minutos de éxtasis musical. Es una canción perfecta. No es un Maiden clásico, para nada, pero nos muestra que Maiden puede salirse de lo que sabe hacer, que son canciones directas, pues digamos no sé, la que decían Speed of Light. Eh, puede hacer eso, pero nos sorprende con una canción más compleja, con otros instrumentos, otro tipo de arreglos, que tal vez los productores les ayudan o tienen algún equipo de compositores que les da ideas. Pero al fin y al cabo, esta canción que es de Dickinson, yo creo que sí fueron ellos los que totalmente delimitaron qué hacer y qué no hacer, que vamos a meter un piano, vamos a meter unas cuerdas al inicio. eh, y lo que tiene esta canción, que para mí define, como decían hace rato, si Maiden hubiera elegido retirarse en ese momento, hubiera sido el broche de oro. Que bueno, con el nuevo álbum creo que fueron un escalón aún más arriba, pero es otra cosa. Con Empire of the Clouds en este momento tocaron para mí su techo en cuanto a creatividad, interpretación, en cuanto a su composición. Sí, creo que este álbum le pega mucho a quien esperaba pues una rola como en los 80, pero eso no lo hace, no hace que sea un álbum malo ni que tenga canciones malas, pero ya estamos en otro lugar musicalmente hablando. Tenemos una canción de 18 minutos, dos de 10 minutos y otra de 13. Mucho más que en los anteriores álbumes. Entonces, como decía Edgar, esto es como esos álbumes de los 70 que eran muy barrocos. Y es válido porque está la banda en un momento donde pueden hacer lo que quieren. Pueden darse el lujo de decir, ok, quiero meter este ensamble de cuerdas y si quiero meter una orquesta, pues la meto, ¿no? Pero hasta eso creo que se saben medir los músicos de Iron Maiden. Y lo que mencionaban sobre la voz de Dickinson, hay un poco se escucha un poco apagada, sobre todo cuando cantas muy seguido, la voz se tiende a apagar, entonces
Es muy caprichosa, depende mucho del ánimo, de la salud. Y en ese momento, pues Bruce estaba en un momento de salud malo y se refleja, pero hace muy buen trabajo, eh, y creo que explota como actor que es, él explota ese sentimiento y lo sabe plasmar perfectamente para que digamos que ese dolor o esa desazón de saberte con una enfermedad tan fuerte, lo sabe expresar en todas las canciones y bueno, yo amo el canto de Dickinson porque te comunica eso y lo refleja muy bien en este álbum, que tal vez no es tan explosivo, pero es muy bueno. Yo creo que sí es de los mejores de los últimos años. Es un buen disco dentro de esta nueva manera de componer de Iron Maiden. Aclarando lo que decía, Bruce venía ya recuperándose del cáncer, entonces era interesante ver qué podíamos escuchar de Bruce. Es un disco largo, dura 92 minutos, la gente, muchos fans se quejaron de Senjutsu, y dura 82, pues este dura 10 más. Coincido con todos, The Red and the Black es una maravillosa canción, no creo, no solamente de este disco, sino yo creo que de Iron Maiden. El intro de Harris es simplemente espectacular. Empire of the Clouds, yo creo que como decía Gabriel, no está quemada la frase, la voy a ocupar, es una obra de arte. Si no mal recuerdo haber leído, creo que esta canción era, la escribió Bruce, pero era para un disco de él, la estaba guardando para su siguiente disco, y por ahí la compartió con Harris, y Harris le dijo, no, esta canción la tienes que pasar para el disco de nosotros. El sencillo a mí sí me gustó, no es espectacular, pero es un buen sencillo, sí me llamó la atención cuando escuché antes de que saliera el disco. If Eternity Should Fail también me parece muy buena canción. Y este ambiente maya, ¿no? Para nosotros los mexicanos, pues siempre es llamativo. El arte del disco, pues está relacionado a nuestros antepasados. Pues eso para nosotros le da un toque un poquito más especial. Es un disco parejito, creo que las más flojitas para mí serán Shadows of the Valley y The Man of Sorrows. El resto me parece muy bueno. Tuvimos la oportunidad de ver parte de esa gira en México, aunque no recuerdo exactamente el año, pero sí recuerdo esa gira con nosotros. Me pareció un muy buen concierto y consolida lo que venimos viendo con para mí no es progresivo, para mí es heavy metal con canciones más largas nada más, pero me gusta este disco, no desmerece, Bruce regresa bien, y creo que podemos seguir en esa línea para esperar lo que venía de Iron Maiden para el siguiente disco y que pues va en lo mismo, ¿no? Ok, bueno, a mí este disco, la verdad es que me parece cumplidor, no me gustaron los sencillos, coincido con Gabriel en lo que dice de Speed of Light, también coincido con ustedes en que fue un disco excesivo porque te costaba mucho trabajo escucharlo. Empire of the Clouds, yo creo que es de las mejores canciones que he escuchado de Iron Maiden. A mí me gusta mucho Tears of a Clown y cuando la escuché me recordó mucho la época de Bruce Dickinson de Balls to Picasso. Y debo decirles que estoy tremendamente impresionado porque creo que en Iron Maiden ha crecido tremendamente Adrian Smith. Me parece un gran guitarrista, me parece el músico que se está llevando a los demás de calle en Iron Maiden, pese a que yo soy gran fan de Nico McBrain. Pero Adrian Smith me parece espectacular cómo está tocando desde hace mucho tiempo. La manera como ejecutó en el último disco de Iron Maiden, yo, perdón que lo diga, es colosal. O sea, es increíble cómo está tocando. Se los recomiendo que lo escuchen con detenimiento, porque vale mucho la pena escuchar a Adrian Smith. Me parece que ha sido un guitarrista poco valorado por el mundo del rock. Qué bueno que esté en una banda como Iron Maiden porque lo podemos disfrutar.
Oye, pues aprovechando lo que acabas de mencionar de Adrian Smith, y perdón que tome la palabra así abruptamente, pero yo les recomiendo que busquen un proyecto que hizo en paralelo antes de que saliera este último de Iron Maiden. De hecho, era una canción que se podía bajar gratis, de forma gratuita, antes de que estuviera más de moda el Spotify. Entonces, estoy hablando más o menos, yo creo, como del 2017, 2016, una cosa así. Maravilloso, ¿eh? O sea, no, es solamente él y otro grupo no sé si son músicos de sesión o de otros grupos, pero es una maravilla de canción. Tristemente ahorita no me acuerdo del nombre, hace tiempo que no la escuchó, pero es algo totalmente diferente a lo que hace Maiden. Y yo sí estoy 100% de acuerdo contigo. Si Adrian ya era una supernova en los discos anteriores, en este último hace unas cosas espectaculares que lo dejan a uno con la mandíbula en el piso. Ok, muchachos, pues vámonos despidiendo para la audiencia, para la gente que nos ha visto. Gabriel, es tu turno para que te despidas. Bueno, primero, gracias a ti, Armando, y a Conversaciones Rockeras que me invitaron a participar en esta plática. Bueno, soy fan de Maiden desde que tenía 12 años. Todavía soy más viejo. y bueno, yo creo que es una banda que me sorprende la cantidad de fans que tienen todo el mundo, las generaciones que ya de fans que hay. Vas a los conciertos, encuentras gente más vieja que yo y niños de 12, 13 años. Y pues bueno, o sea, ojalá que nos duren más tiempo, ojalá que pronto los veamos en vivo. Y gracias a todos por sus opiniones, ¿verdad? Muy interesante todo. Gracias. Perfecto. Edgar, otra vez contigo. Muchas gracias por este espacio. Es muy agradable compartir este tipo de expresiones, pero lo más agradable fue que estamos más o menos sobre terrenos comunes. Es muy chistoso, porque yo esperaba escuchar reacciones totalmente contrarias a lo que yo estaba pensando. Me voy con una sorpresa muy grata de que resulta con el Dance of Death ha sido reevaluado y le han puesto el lugar en la cúspide junto con otras obras de arte muy buenas de Maiden. Entonces me da mucho gusto escuchar eso, me da mucho gusto escuchar que más o menos tenemos muchos puntos en común en esta plática sobre este grupazo, y pues el gusto de haber compartido con ustedes estas ideas y escuchar eco y resonancia en ellas. Leo. Pues muchas gracias por la invitación y es un gran gusto intercambiar ideas, platicar con gente que sea apasionada del heavy metal y sobre todo de Iron Maiden. Sin duda, Maiden es una banda que más allá del heavy metal ya hizo historia dentro de la música. O sea, le gusta a quien le guste. Iron Maiden es ya histórico y tarde o temprano va a estar en alguna biblioteca y su material va a estar conservado digitalmente para la posteridad seguramente. Entonces, es una banda que siempre se va a hablar y nunca se va a terminar de estar de acuerdo de que si un álbum es mejor o que no, pero eso es lo interesante, que aunque en ese momento estuvimos muy de acuerdo en ciertas cosas, pero siempre va a haber alguien que diga, no, ese álbum no me gustó, es basura. Entonces, eso es lo padre, que hay ese intercambio. Y lo mejor es que hay esa renovación de fans de música tan buena. Jerry. Pues muchas gracias por invitarme, abogado. Un placer platicar con ustedes de lo que nos apasiona del rock. Para mí en particular de Iron Maiden, mi banda favorita. Iron Maiden, sean discos largos o no, pero ya están en el Olimpo de los dioses del metal. Y pues un placer conocer a Edgar, a Leo y a Gabriel. Y pues muchas gracias por haberme invitado. Ok, bueno, pues fans del rock, esto fue todo por hoy en Conversaciones Rockeras. Nos estamos saludando la próxima, no te pierdas ningún episodio. Cuídense y que el rock sea.